Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hacer un tema un poquito diferente también, porque vamos a hablar de una serie de cosas que no se hablan habitualmente y que creo que son bastante importantes para todos los que estamos en el mundo del trading algorítmico, ¿no? Que es básicamente cómo funciona el mercado, las noticias que hay en el mercado. Entonces vamos a compartir una serie de noticias para que veáis el impacto y lo importante que es este mercado y lo que va a ser este mercado en el futuro. Esto es tremendo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a compartir una serie de noticias y comentarlas brevemente para que se pueda ver, mm, para que se puedan ver bien qué pasa aquí. Esto no lo... y comentarlas brevemente para que veáis la importancia que tiene todo esto. Entonces, sin más, vamos a empezar a compartir la pantalla. Bien, empezamos. Por un lado, vamos a ver este tema, vamos a sacar como unas 15 o 20 noticias, porque vamos a sacar también noticias no solamente de esta semana pasada, sino también anteriores. O sea, es un sector que semanalmente genera una cierta actividad de noticias. Lógicamente, como el mundo del cripto ha irrumpido en este mundo y además viene desde el punto de vista algorítmico de inicio, pues tiene un impacto también importante, ¿no? Entonces, el primero que tenemos es el mercado de trading de algoritmos apunta a movimientos más grandes, Pioneers, Tiquerón y Odin. Bueno, estos son una serie de plataformas y lo que apuntan es que, claro, se están desarrollando y creciendo de una forma importante. Eh, aquí hay un pequeño resumen que puedes leer directamente en esta News Trail, que es esta noticia, y lo que dice es que hay o sea, el resumen básicamente es que hay una creciente adopción de soluciones en la nube, de todo lo que son tecnologías y demás. Ha habido muchas tecnologías que han trabajado con software, digamos, muy compacto, muy potente dentro de lo que son las estaciones o PCs o demás, pero ahora ya están saltando muchos a la nube por una necesidad o una petición del propio mercado, ¿no? Lógicamente, a nivel de impulso del mercado, como dice ahí, hay una creciente demanda de servicios de inteligencia artificial en el sector financiero, igual que en todos los sectores, pero en este es importante. Y, lógicamente, pues hay un aumento de regulación gubernamental y creciente demanda de vigilancia en el mercado, ¿no? Como dice. Eh, hay un punto que es el aumento de adopción de algoritmos de trading no bursátil por parte de gestores de activos institucionales. Es decir, no solamente trabajar con activos habituales, sino con otro tipo de activos. Las oportunidades que surgen en el mercado, pues que el trading algorítmico no tendrá un impacto en las emociones humanas, cada vez que, evidentemente, es una cosa que es importante, el tema del trading para empezar, para entender, para conocer, para saber cómo funciona el mercado, es muy importante aprenderlo, pero cuando saltas al trading algorítmico, entiendes algo diferente dentro de eso. O sea, empiezas a saber cómo aplicar esos conocimientos de una forma clara, ¿no? Y la aparición de la inteligencia artificial cada vez es más evidente, ¿no? En todo esto, ¿no? Con lo cual es un punto importante. En el blog PL hablamos que Jump Trading, navegando por los desafíos en el mundo de las criptomonedas. Digamos que este es una compañía que se ha visto un poco, ha cambiado el mundo de las criptomonedas y ha recibido algunos hackeos y demás. Y bueno, algunos hackeos. Estamos hablando que se asoció con un hackeo de 325 millones, o sea, algo importante, ¿no? Y bueno, pues ha tenido que ver cómo poder enfrentar todo esto, ¿no? Aquí venimos a hablar de una plataforma que se llama Gotech, que está surgiendo dentro del mercado cripto, dentro del ecosistema de Solana, y lo que busca es crear o democratizar el trading algorítmico, que todo el mundo pueda acceder al trading algorítmico de una u otra forma dentro de la plataforma Solana. Veremos cómo surge. Es un token, tiene su propio token, me imagino, para financiar el proyecto. Y bueno, pues viene un poco a ofrecer esa visión, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que Bitmain da la conclusión a la bienvenida a Gotech, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos un proyecto que intenta sobresalir en el mercado cripto, dentro de lo que es trading algorítmico.
Algotech, mira, aquí comentamos, se dispara un aumento de 2 millones de dólares, la propuesta de Uniswap se bloquea, pero Filecoin brilla. Bueno, aquí hay varios tokens de los que habla el artículo, pero bueno, parece que ha habido un interés muy fuerte por Algotech, ¿no? Entonces, bueno, es una compañía que parece que está subiendo. Estamos hablando de marzo del 2027, o sea, ya hace unos meses, 2024, perdón, ya hace unos meses, con lo cual, pues veremos qué pasa con esto. La tamaño y cuota de aquí hay un estudio que se ha publicado muy interesante sobre tamaño, cuota de ingresos, tendencias e impulsos de mercado de trading algorítmico automatizado para el 2023, o sea, de 2024 al 2033. Entonces, aquí viene bastante información de, bueno, de lo que esto es Newswires, pues ahí podéis encontrar bastante información, aunque aquí hay una serie de datos relevantes de este mercado también en Global Market Insights, donde habla del tamaño del mercado que a día de hoy, bueno, en 2023 fue de 3,1 billón de dólares, 3.000 millones de euros, y se estima que haya un crecimiento anualizado compuesto, o sea, acumulado, perdón, de un 13% entre 2024 y 2032. O sea, con lo cual, bueno, pues es un mercado creciente, va a entrar muy fuerte la inteligencia artificial, Machine Learning, lógicamente en este proceso, y dentro de eso, pues la estadística de mercado, como vemos aquí, lo que tiene, y el crecimiento principal, lógicamente, en Norteamérica va a ser muy, muy fuerte, ¿no? Que va a ser, Estados Unidos va a ser el mercado más fuerte que va a tener. Aquí tenemos principales drivers o puntos de crecimiento del mercado, que es la crecimiento de la adopción de las estrategias de automatizadas, la demanda para una ejecución más rápida y con costes más reducidos, la expansión de plataformas de trading electrónico y exchange, que cada vez esto va a ser más, la globalización de las oportunidades de trading en todos los países, o sea, de forma general, ¿no? Y luego los retos que tiene, pues es la vulnerabilidad de la tecnología a los fallos, a los problemas y la falta de transparencia en las estrategias de trading algorítmico. Lógico, porque el que consigue una buena estrategia de trading algorítmico, esté basada en lo que esté basada, no la quiere. Estrategia de trading algorítmico de nuevas tecnologías. Bueno, aquí tenemos Jerry Pérez de Interactive Broker, que le hacen un podcast, una entrevista muy interesante y bueno, pues si queréis verlo en UK Investors, pues está muy bien, está muy interesante. Luego Market Fit nos habla de cuáles son las regulaciones clave de SEBI. SEBI es como la Comisión Nacional de Mercado de Valores India, entonces nos habla de qué es lo que ha hecho, puntos clave y qué es lo que está haciendo, que básicamente pues lo que hacen todas las entidades que se dedican a este tipo de tema, como protección del inversor, promover regulaciones, prevención de malas prácticas, educación y controlación y desarrollo del mercado secundario. Entonces aquí habla sobre las regulaciones actuales de SEBI sobre el comercio algorítmico en la India, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, habla un poquito de temas interesantes. Lógicamente, India es un mercado donde desde el punto de vista de educación básica, las matemáticas son muy importantes, o las matemáticas o el lenguaje, que las dos cosas que realmente están focalizados o históricamente están focalizados, y en matemáticas, pues igual que siempre ha habido grandes programadores indios y demás, pues a día de hoy, lógicamente, pues hay grandes estrategias de trading algorítmico, ¿no? Porque digamos, donde se desarrolla todo, ¿no? Con lo cual, muy interesante también. Trading Technologies, que es una plataforma de trading, gana el premio a la mejor solución de trading algorítmico para la plataforma que es como se llama, en los Waters Technology Asia Awards. Entonces, bueno, pues aquí en los premios de Asia, tal, entonces habla un poquito de cómo ha implicado cómo ha sido la entrega del premio, o lo que es el premio, y lo que aporta la propia plataforma al mercado diferencial respecto de otros competidores, ¿no?
Aquí saca un pantallazo de Trading Technologies, lo que tiene, el tipo de infraestructuras. Está muy dirigido a un trader más institucional, más en esa línea, ¿vale? Lo que aporta desde el punto de vista de trading, que es lo que permite las integraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí vuelvo a hablar un poco del mercado de trading, lo que era el estudio este que habíamos comentado. Vais a ver que en algunas de los estudios o de lo que hay, pues habla de un 8,5% de crecimiento anual acumulado, en otros habla de un 10,5%. Yo creo que tiene que ver, depende de la moneda de la que se está hablando, euros, dólares, etcétera, ¿no? ¿Ves? Aquí, bueno, aquí es un poquito más del informe del mercado algorítmico, lo que aporta, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que está diciendo, tal como un poco hemos comentado en las anteriores noticias, los principales actores del mercado, los que están ahora luchando fuerte por la entrada en el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, están estos grandes, pero luego hay montones de pequeños que no son tan conocidos o no tienen tanta cuota de mercado como estos, ¿no? Luego en Newswire se habla también un poco también de lo mismo. Aquí vemos un punto importante que habla Forbes sobre la diferencia entre el trading algorítmico o el miedo del trading algorítmico respecto a algunos actores o al trading manual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues hace una especie de reflexión de la importancia del trading algorítmico, cómo va a ir creciendo y que, digamos, lo que plantea es que hay veces digamos, los propios, con la inteligencia artificial, muchos operadores no van a saber por qué ha pasado cierto movimiento, no van a entenderlo, igual que a día de hoy ya en los LLMs hay cosas que no tenemos por qué llegar a ciertas conclusiones, pero esto va a seguir increciendo y digamos que esto aporta pues un valor importante desde el punto de vista de incrementar todo lo que es inteligencia artificial en el mercado. Y aquí, bueno, pues como comentábamos, pues digamos lo que sucede, lo que tiene las situaciones que se están dando, situaciones en las que puede haber problemas humanos, y eso es lo que se intenta pues evitar. Eso tampoco implica que vaya a haber otros problemas generados por la tecnología, ¿no? Pero lo que comenta pues un poco es que hay compañías que han tardado muchos años en montarse y en media hora igual se van al traste por una equivocación, ¿no? Entonces es lo que están intentando evitar a toda costa, ¿no? Por lo tanto, el incremento de la IA en el mercado de valores o en los mercados diferentes de valores pues va a ser cada vez mayor, ¿no? También hablamos sobre qué está sucediendo actualmente en el trading algorítmico de Startups Insights. Y bueno, aquí cuenta algunas cosas que son interesantes, ¿no? Como que hay una serie de saltos importantes a plataformas automatizadas, o sea, de una forma masiva. eh, Se puede ver como un sector, como un arma de doble filo, ¿no? Porque hay plataformas que, digamos, pueden estar saltando algún tipo de regulación en este sentido y yo creo que hay los reguladores van siempre por detrás de la tecnología en todos los sentidos y ha pasado siempre y sigue pasando en el tema del algoritmo. Lógicamente hay desarrollos donde ven huecos de mercado diferentes y a lo mejor esos huecos de mercado pueden estar tocando paredes regulatorias que no deben tocar, ¿no? Entonces, bueno, lo que se espera es que al final todo esto avance mucho y tanto la IA como la computación cuántica, pues sea algo en lo que va a ir despegando todo, ¿no? Y luego hay una noticia que es de enero, o sea, no es realmente de hace poco, o sea, ya sabéis que aquí al final con toda esta velocidad de la tecnología, 6 meses es mucho, pero bueno, está interesante que existe un GPT que se llama ChainGPT que facilita el lanzamiento de protocolos GP y ayuda a atraer el mundo, a potenciar la inteligencia artificial dentro del mundo cripto del autotrading o algo trading, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver esto porque esto al final, independientemente de que estos tokens o plataformas puedan desarrollarse más, consigan su objetivo y tal, si no son estas, surgirán otras que irán en esa dirección, porque es hacia donde va el mundo, ¿no? Entonces, no tiene sentido que no vayan en esa dirección. Bueno, y esto es un poco
la actualidad del mundo algo trading. Es muy interesante, es un mercado lleno de oportunidades, un mercado que a nivel de plataforma va a tener muchísimo impacto. Hay muchísimos desarrolladores muy potentes detrás de todo esto. Las estrategias cada vez se optimizan mejor. Optimizar, entiéndase, no sobre optimizar, ¿vale? Sino que ya sabemos lo que significa todo dentro del sector, sino dentro de lo que sería plataformas cada vez que aportan un tipo de estrategias cada vez mejor organizadas, ¿no? Entonces, lógicamente, tanto desde el punto de vista de los institucionales que buscan la liquidez de los pequeños, como de los pequeños que buscan ser un poquito mejor que los institucionales o ver dónde pueden conseguir seguir a los institucionales, pues este tipo de robots o este tipo de plataformas o este tipo de sistemas de algo trading cada vez nos permitirá pues tener que ser o nos obligará a tener que ser un poquito más objetivos y que las estrategias a medida que vamos desarrollándolas cada vez sean más eficientes, ¿no? O sea, buscamos siempre la eficiencia en el mercado, entonces lo que va a pasar es que tenemos al final, tal como vemos, una tendencia muy fuerte hacia el mundo de la inteligencia artificial y el impacto en el mundo de algo trading. Y lógicamente esto va a hacer que todas las estrategias cada vez tengan que ser pues, más eficientes. Entonces vamos a tener que estar buscando constantemente la eficiencia. Ya lo sabíamos que había que estar trabajando constantemente con estrategias y que hay algunas estrategias que en un momento determinado tenemos que empezar a tomar decisiones de dejarlas fuera por falta de adaptación o malos resultados. Y bueno, pues esto significa que vamos a tener que ser cada vez más selectivos en el tema de estrategias, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que te haya gustado y seguimos. En la semana que viene, el sábado, intentaré hacer otro vídeo con las cosas que hemos visto del sector, que a mí me parece realmente muy interesante. O sea, dentro de todo esto me parece un sector apasionante y que está súper focalizado y súper en crecimiento y con unas expectativas absolutamente enormes, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo muy grande y hasta pronto.